Grupo 3. En este video les hablaré sobre la formación del personal docente. Con el inicio del periodo de unión a Colombia en el año 1822 a 1913, luego de la independencia de Panamá de España en el año 1821, se dan avances significativos en la formación docente. Como ejemplo puede citarse la creación de las primeras escuelas normales de instrucción primaria en las cabeceras de provincia, conforme a una disposición del gobierno colombiano en el año 1842. Durante este periodo se creó la primera normal de Panamá, ubicada en la ciudad de Panamá, en el año 1846, y la Escuela Normal de Veragua en el año 1848. Ambas fueron de corta duración por el escaso interés y apoyo de la comunidad. Estas instituciones surgen en respuesta a la escasez de maestros aptos para el ejercicio docente y por el interés de promover la educación popular. En el siglo XIX ya tuvo instituciones como la Escuela Normal Lancasteriana y la Escuela Central de Mujeres. En el año 1890, fundada por la Sociedad de San Vicente de Paúl, con la intención de preparar maestros para las escuelas del campo, aunque ambos tuvieron corta duración. Avanzado el siglo XIX, a pesar de los esfuerzos realizados, aún persistía una notable escasez de maestros para una población escolar en aumento. Esto lleva a fundar en el año de 1872 la Escuela Nacional Normal de Varones y en el año 1878 la Escuela Normal de Institutoras, ambas también de corta pero fructífera labor. Sin embargo, como consecuencias de las cruentas y devastadoras guerra de los 1000 días, se procede a cerrar en el Istmo todas las escuelas públicas y privadas. Creación de las universidades. Con la independencia de Panamá en el año 1903, la educación recibió especial atención debido al alto índice de analfabetismo. La Constitución estableció la creación de escuelas normales de varones y de niñas para mejorar la formación docente. Siguiente punto. Influencias pedagógicas de reformas educativas. Ley 42. Ley 46 de 20 de noviembre de 1997. Artículo 1. Deróguense las disposiciones legales referentes a la creación y aplicación de la reforma educativa en todas sus formas y modalidades. En el artículo 2 se dice: se entrega a una comisión coordinadora de educación nacional representada por los distintos sectores de la comunidad nacional, la cual está formada por 16 miembros, de las cuales el 50% serán destinados por las asociaciones gremiales de los educadores, a saber, maestros independientes, auténticos, Asociación Profesores de la República, Asociación de Educadores de Colegios Particulares y los comités provinciales. El otro 50% será designado por el ministro de Educación, además del ministro o su representante, quien la dirija. La comisión tendrá como finalidad analizar, estudiar y recomendar la estructuración del sistema educativo nacional. Objetivos de la reforma educativa. Los objetivos buscados son los siguientes: responder una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita, asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad y fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas. En los cambios en la educación panameña. Según Soler, en el año
1977, desde el instante del nacimiento del nuevo Estado en el año 1903, se desarrolla un pensamiento pedagógico educativo con una fundamentación histórico-geográfica muy vinculada a los principios filosóficos y políticos de la democracia liberal. Si esto es así, es un hecho que ya para esa época las corrientes filosóficas e ideológicas marcaban el rumbo de instrucción y transformación política y filosófica de la educación panameña. Para el tratamiento y análisis de los acontecimientos experimentados durante el desarrollo educativo de la nación panameña, es conveniente realizar un recorrido histórico desde una perspectiva bibliográfica de los principales hitos pedagógicos para determinar sus aportes en el proceso de transformación de la educación panameña. Octavio Méndez Pereira, quien es considerado por algunos el primer historiador de la educación panameña, reconocía que desde muy temprano se trazaron las líneas de conducción del sistema educativo a través de su primera ley orgánica y decía en 1916, desde la ley 11 de 1904, orgánica de instrucción pública, principia la era de nuestros adelantos escolares. Entre el año 1920 y 1940 se produce un predominio de la idea pedagógica de las escuelas activas, la teoría aristotélica y la pedagogía heroitiana, y se clama por reforma a la educación. Dentro de este periodo, en el año 1935, se crea la Universidad de Panamá, primera casa de estudios superiores universitarios de la época republicana. En el año 1938 se inaugura la Escuela Normal de Santiago de Veragua y desaparecen las otras escuelas normales en el resto del país. El cambio político y jurídico que se produce en Panamá a partir del año 1941 acarreó innovaciones legislativas y administrativas que crearon el Ministerio de Educación. Como consecuencia de un nuevo orden constitucional, se propuso que todos los establecimientos de enseñanza, tanto público como privado, dependieran directamente del Ministerio de Educación. Se implementaron programas educativos dirigidos a los indígenas como obligación imperativa. Se mantuvo el principio de obligatoriedad en la educación primaria, así como la gratuidad de este nivel de la normal, vocacional y secundaria. Se crea un nivel de educación superior, universitaria. Educación superior se imparte en las universidades y otros centros de estudio en donde se exige como condición mínima haber completado con éxito la educación media. No hay edad determinada para su ingreso. Tiene la misión de ofrecer y enseñar en la más alta disciplina del pensamiento y organizar el estudio de determinadas profesiones, cultivar la aptitud para la investigación científica y ser el centro de difusión de la cultura. Esta educación está dividida de la siguiente manera. La universitaria se imparte en las universidades oficiales y particulares del país. No universitaria se ofrece fuera de los recintos universitarios y tiene sus propios programas. En este nivel se encuentran las instituciones superiores de diversas especialidades como comercio, turismo, secretariado, náuticas, tecnologías de computadoras, entre otros. Educación suplementaria. Comprende cursos de educación artística, de idiomas, vocaciones, belleza, repostería, etc.
y otros de menos de 3 años de duración. Puede incluir alumnos que asisten a otras escuelas de enseñanza regular. En educación especial se imparte a impedidos físicos o mentales, a menores con problemas de conductas y a niños de otra condición. Cubre desde jardín infantil hasta enseñanza vocacional de nivel media. Educación laboral, modalidad de educación de adultos, cuyos programas de nivel de premedia y media se dictan en módulos trimestrales. Renovación pedagógica didáctica. Partiendo desde una perspectiva histórica y contemporánea, al hablar de renovación pedagógica, cabe hacer mención a la escuela nueva o pedagógica progresista. Un movimiento nacido al final del siglo XIX con la pretensión de promover un cambio en la forma de enseñanza e impulsar un modelo de aprendizaje activo y constante con la educación tradicional que estaba presente. En este sentido, la escuela nueva parte de una crítica de esta a la que acusan de formalismo, de autoritarismo y de fomentar la competitividad caracterizada por un proceso de enseñanza de tipo vertical basados en los contenidos, donde el rol del alumnado era pasivo, cuya finalidad se alimentaba a la adquisición de conocimientos a partir de un proceso de aprendizaje basado en la repetición o memorización. Por lo tanto, se trataba de una educación de carácter estricta, sin tener en cuenta la característica del alumnado y donde se anulaba su margen de creatividad e interés. Así pues, la nueva escuela abordó una renovación de los principios pedagógicos que sostenía la escuela tradicional. En este sentido, proponen una enseñanza de tipo horizontal, donde el profesor adquiere una función de observador y proveedor de recursos didácticos, mientras que el alumnado pasa a un rol activo como promotor de conductas dirigidas a la autonomía y a la autodisciplina. Es por ello que presenta una educación flexible, de carácter crítico, comprensivo y basado en las necesidades e intereses del alumno, a partir de una metodología apoyada en la observación, en el contacto con la naturaleza y en la experimentación, hacia un nuevo modelo educativo. El trabajo de los educadores, pese a tanta capacitación, talleres, seminarios, aún conserva clavando la mente. De ellos, un esquema memorístico e incapacidad para desarrollar estrategias de enseñanza que fortalezcan la personalidad y competencia de los estudiantes. Pero los educadores son solo un componente del proceso educativo. Cualquier análisis en esta dimensión requiere de un escrutinio mucho más amplio y que ponga el problema en toda su completitud. Hay un conjunto de acciones del estado de función en una planificación que combina ciencia y norma. También están los padres de familia que siembran los principales valores educadores con una conciencia de utilizar las mejores herramientas en este ejercicio académico. La administración del proceso y de la infraestructura, la metodología, el clima pedagógico y los estudiantes y la sociedad. Cuando esto funciona como el engranaje de un todo, tenemos un modelo educativo donde existen prioridades, metas y una visión del país a futuro. Resulta que la sociedad del futuro descansa sobre la concreción de este modelo en la realidad panameña. ¿Cuál es el modelo? ¿Es necesario alcanzarlo?
a través de unos indicadores. En el caso nacional, el paradójico y sus desenvolvimientos, pese a contar con un bajísimo índice de analfabetismo, que se tiene una de las cifras más altas de inversión educativa, si se toma en cuenta su relación con el presupuesto nacional. La calidad del proceso y los resultados son pobres o desalentadores. ¿Qué es lo que no funciona y cómo se puede superar? En primer lugar, no podemos trabajar en una dirección si no sabemos dónde estamos y hacia qué lugar vamos. El contexto constitucional es muy genérico y da el principio para que una ley lo desarrolle, pero para llegar a ella es necesario hacer un diagnóstico de la realidad educativa actual. En conclusión, a lo largo de este recorrido histórico hemos visto cómo la formación del personal docente en Panamá ha sido un pilar fundamental en el desarrollo educativo del país, desde el primer intento en el siglo XIX y pasando la reforma educativa en el siglo XX, enfrentando los desafíos del siglo XXI. Cada etapa ha sido crucial para construir el sistema educativo que tenemos hoy en este país. Gracias.